A ver, muchachos, muy buenos días a todos. Lo que vamos a ver en esta semana es el tema de división algebraica 2, ¿no? Que vendría a ser la segunda parte de lo que ya hemos visto la semana pasada. La semana pasada en división algebraica 1 vimos el método para dividir, conocido como el método de los coeficientes separados, y también vimos lo que era el teorema del resto, que servía obviamente para calcular el resto o residuo de una división. Lo que ahora vamos a ver en división algebraica 2 es otro método de cómo se divide con letras. O sea, vamos a ver un segundo método para realizar una división algebraica. Y recuerda que el objetivo de una división algebraica es obtener el cociente y el residuo. Entonces, como dice por acá, en esta segunda parte de este tema, veremos un nuevo método de división, conocido como el método de Ruffini, ¿ya? La semana pasada vimos el método de los coeficientes separados. Esta vez vamos a conocer este método, que es el famoso método de Ruffini. Pero antes de ver el método de Ruffini, primero tenemos que conocer a este personaje, a este matemático, ¿ya? A este matemático italiano de apellido Ruffini, que nos otorgó a la humanidad este método, ¿no? Este método para poder realizar una división algebraica y de esa manera poder obtener el cociente y el residuo. Dice por acá, en 1814, un matemático, médico, filósofo italiano llamado Paolo Ruffini descubrió y formuló la regla del cálculo aproximado de las raíces de las ecuaciones. Y su más importante logro, inventó lo que se conoce como regla de Ruffini o método de Ruffini, que permite hallar los coeficientes del resultado de la división de un polinomio por el binomio x menos r. Ya, esta es una pequeña bibliografía, una pequeña biografía de lo que es el amigo Paolo Ruffini. Mira que estamos hablando en el año de 1814. Si sacamos cuenta, 1814 son casi hace 200, un poquito más de 200 años. O sea que este método que nosotros vamos a ver a continuación es un método que tiene más de 200 años usándose. O sea que si este método tiene más de 200 años usándose, quiere decir que este método ha sido visto por grandes matemáticos o grandes nombres conocidos. Albert Einstein, por ejemplo, Stephen Hawking, ya, ese tipo de personas, Carl Sagan, ese tipo de personas o personalidades de la ciencia han usado este método de Ruffini. Así que vamos a ver en qué consiste el método de Ruffini para realizar una división algebraica. Paso 1. Colocamos los coeficientes del dividendo donde está el cuadro horizontal del siguiente diagrama. A ver, te explico esto. Mira, para nosotros poder hacer el método de Ruffini, primero que tenemos que trazar dos líneas. Una línea horizontal y una línea vertical. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, voy a hacer por acá una pequeña aclaración, ¿sí? Cuando yo hablo de línea horizontal, me refiero a esta línea que está acá. A esta que está de rojito. Y si yo digo línea vertical, ya, si yo digo línea vertical, ¿sí? Me refiero a este tipo de línea. Esta que está de azul. O sea, en estas dos líneas que yo acabo de hacer, la línea horizontal sería la línea de rojo y la línea vertical es la línea que está de azul. Dicho de manera práctica, una línea horizontal es una línea que está echadita y una línea vertical es una línea que está de esta manera, así, paradito. ¿Ya? Entonces, volvemos acá. Primero, en el método de Ruffini tenemos que trazar, ¿no?, una línea vertical y una línea horizontal. En este caso, la línea vertical y la línea horizontal están de rojito. Luego, ¿qué me dice acá?
colocamos los coeficientes del dividendo donde está el cuadro horizontal del siguiente diagrama. Acá, en este cuadrito que está acá, en este cuadrito azulito, en ese cuadrito, en esa posición, vamos a colocar los coeficientes del dividendo. Acá, en esa posición, vamos a colocar los coeficientes del dividendo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Seguimos. Paso 2. Igualamos el divisor a 0. Allá, el paso 2 me dice que tenemos que igualar el divisor a 0. Y el valor obtenido de x lo colocamos donde está el cuadro verde del siguiente diagrama. Mírame, aquí está. Aquí está. En este cuadrito azul, recuerda que van los coeficientes del dividendo. Ahora, ¿qué me dice acá? Que el divisor nosotros lo vamos a igualar a 0. ¿Cómo así? Por ejemplo acá, supongamos que el divisor sea x menos 3. Ya, si el divisor es x menos 3, ahí me está diciendo igualamos el divisor a 0. O sea que x menos 3, si es el divisor, lo igualamos a 0. Obviamente x menos 3 es igual a 0 y me quedaría que x es igual a 3. ¿Te das cuenta que al igualar el divisor a 0 nos ha salido un valor de x? Ya, ese valor de x que te sale luego de igualar el divisor a 0, lo vas a colocar acá en esta posición donde está el cuadro de verde. Recuerda, en esta posición de acá, donde está el cuadrito azul, vas a colocar los coeficientes del dividendo. Después, igualas el divisor a 0, igualas el divisor a 0 y te va a salir un valor de x. Ese valor de x que te ha salido al igualar el divisor a 0, lo colocas acá, en este cuadrito de verde. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchachos, sabiendo este par de cositas, ya podemos empezar más o menos a ubicar nuestro esquema de Ruffini. Repito, nuestro esquema de Ruffini me dice que primero se traza una línea vertical, se traza una línea horizontal. Donde está el cuadrito de azul, vas a colocar los coeficientes del dividendo. Luego, el divisor lo igualas a 0. El divisor lo igualas a 0. Al igualar el divisor a 0, se va a obtener un valor de x. Ese valor de x va a ir acá, en el cuadrito que está de verde, en esa posición. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este ejemplo número 1 es ubicar. O sea, solamente vamos a ubicar lo que va en este cuadrito de azul y lo que va en ese cuadrito de verde. Ejemplo 1 dice por acá: hallamos el cociente y el residuo de la siguiente división algebraica usando el método de Ruffini. Recuerda que la parte de arriba es el dividendo y la parte de abajo es el divisor. O sea, lo que está resaltado de amarillo sería el dividendo y lo que está resaltado de celeste es el divisor. Ahora, como en este cuadrito de azul, como en esta parte donde está el cuadrito de azul, vamos a colocar los coeficientes del dividendo, primero vamos a hallar cuáles son los coeficientes del dividendo. Recuerda que el dividendo es lo que está arriba. Muy bien, ahí está. Entonces primero voy a ubicar los coeficientes del dividendo. Recuerda que si adelante un número no tenía signo, se le coloca más. Entonces, identificamos cuáles son los coeficientes del dividendo. El primer coeficiente sería más 2. Ya, el primer coeficiente acá sería más 2. El segundo coeficiente sería menos 5. El siguiente coeficiente sería más 7. Y el último coeficiente sería más 6. Esos son los coeficientes del dividendo. ¿Y dónde iban los coeficientes del dividendo? Donde está el cuadrito azul. Y mira, ve, por acá en mi esquema, en la parte de acá, en la parte de arriba he colocado
los coeficientes del dividendo. Porque ahí van, pues ahí estaba el cuadrito azul. ¿Y cuáles son los coeficientes del dividendo? Más 2, menos 5, más 7, más 6. Más 2, menos 5, más 7, más 6. En la parte de acá, donde estoy señalando, recuerda que esto primero había que igualar el divisor a 0. ¿Quién era el divisor? X menos 2. Entonces, igualamos el divisor a 0. X menos 2 es igual a 0. Si x menos 2 es igual a 0, entonces x vale 2. Este valor que nos ha salido acá, recuerda que si adelante no tiene signo se le coloca más. Este valor que nos ha salido de igualar el divisor a 0, este valor se coloca en la parte de acá. Ahí está, ¿sí? Acá arriba van los coeficientes del dividendo y en la parte de acá va el valor de x que se obtiene al igualar el divisor a 0. Entonces ya tenemos nuestro esquema realizado.